Vamos a comenzar con la doctora Margaret del Toro, que nos va a hacer el honor de hablar sobre técnicas de precorte, riesgo versus beneficio. La doctora del Toro es médica cirujana, especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva. Doctora, deleítenos. Muchísimas gracias, Un tema doctor. muy interesante. Así es, y de mucha utilidad en nuestra práctica clínica y terapéutica. Buenas tardes para todos. Primero, pues agradecer a la asociación por haberme invitado a esta conferencia. Y vamos a hablar sobre técnicas por precortes, que aún se encuentran vigentes, y el riesgo y beneficio. Primero tenemos que comenzar diciendo que la CEPRE es la principal opción terapéutica para el manejo de patologías biliopancreáticas benignas y malignas, pero hasta el día de hoy sigue siendo un reto para todos los endoscopistas. Incluso, pues, ya por porcentaje de canulación de los endoscopistas expertos, que no llega a más del 85%, sabemos de que es un tema que todavía nos falta por desenvolvernos. Y una de las complicaciones principales es la pancreatitis post-CEPRE, muy temidas en todos nosotros porque sabemos cómo comienza, pero no sabemos al final cómo termina. Y esto está dado por dos circunstancias principales. Una, pues la manipulación prolongada, y dos, la canulación inadvertida y la consecuente inyección de contraste a través del conducto pancreático principal. Y el asunto es tan serio porque nos varía incluso la presentación de pancreatitis post-CEPRE después de una canulación convencional, que puede llegar hasta el 4.6% hasta 11.4% cuando tenemos una canulación biliar difícil. Las guías ESGE, publicada en el 2016, nos trata de definir, o de una forma global, qué es una canulación biliar difícil, aquella en la cual hay más de 5 contactos con la papila por más de 5 minutos, o que se haya tenido más de una canulación pancreática no intencional. Esto puede variar incluso en la bibliografía o de los autores, pero también tenemos causas que pueden llegar a una canulación biliar difícil, como es la anatomía, alteración de ella, fibrosis de la papila, tumores, la experiencia del endoscopista, lo cual es bien importante, divertículos, cálculos impactados a nivel de la papila y alteraciones anatómicas después de cirugía, sobre todo de Billroth 2. El doctor Haraldson en el 2017 hizo una publicación de la clasificación de la papila en un estudio observacional con 18 endoscopistas. Esto lo publicó en el Lübeck Journal, en donde determinó, pues, dependiendo del tipo de papila, así va a ser el porcentaje de canulación difícil y pancreatitis, donde la papila tipo 2 o puntiforme llega a ser la de mayor porcentaje en canulación difícil y en la presentación de pancreatitis. Un año después, los japoneses sacan esta clasificación en donde determinan, pues, dependiendo de la proporción de la papila y en la longitud del pliegue, así va a ser la presentación o la posibilidad de canulación difícil, donde entre mayor es el largo del pliegue, así es más difícil su canulación. Para eso nosotros tenemos estrategias, y la clave en esta conferencia es esto, que nosotros podamos conocer cuáles son las herramientas terapéuticas que tenemos frente a esta situación. Para ello vamos a hablar sobre papilotomía por precorte, fistulotomía suprapapilar, septotomía transpancreática, canulación con doble guía o colocación de stent pancreático, la canulación guiada por ultrasonido endoscópico y algunos otros como la canulación asistida por forceps o por clip. Hablando sobre la papilotomía por precorte, como tal es toda incisión que hagamos sobre la papila. Esta la hacemos en una parte superior en forma ascendente, y la idea es exponer la mucosa y poder determinar la disposición del conducto biliar. Sin embargo, esta clase de técnica no garantiza la mejor tasa de canulación, pero sí reduce el número de eventos de pancreatitis post-CEPRE en comparación a técnicas convencionales. Y esto lo vemos demostrado en estos 4 metaanálisis, donde compararon la técnica convencional versus precorte, y vemos de que el éxito de canulación biliar es similar y las complicaciones de igual forma. Solo es que aparece significativamente aumentado, pues, en las técnicas convencionales la presencia de pancreatitis post-CEPRE. Hay variaciones entre ellas, porque la recomendación está dada que sea por papilótomo de punta, pero también tenemos con el papilótomo de tracción o papilótomo de arco, la inserción y corte papila en dirección de hora 11, y esto nos lleva a un éxito de canulación del 91% y la presencia de pancreatitis en un 2.7%.
La fistulotomía suprapapilar es la técnica recomendada incluso por el ESG para la realización de precorte. Generalmente esto se hace con papilótomo de punta y se hace una incisión que no sea más allá de 3 milímetros. La idea es evitar el contacto de la papila y con ello pues evitar la presencia de lesión a nivel del conducto pancreático que nos pueda generar pancreatitis. Esto pues nos lleva a que solamente con esta técnica podamos nosotros hacer un precorte más seguro. La septotomía transpancreática es la otra técnica recomendada por ESG, pero hace mucho énfasis en que sea practicada únicamente cuando hay canulación inadvertida o no intencional del conducto pancreático. Esto fue descrito por el Dr. Wolf en el 95, tiene una tasa de éxito de 85 al 97%, y sus complicaciones pueden llevar hasta el 11%, entre esas pues pancreatitis por quemadura. También la recomendación del ESG es que una vez realizada esta técnica dejemos un stent pancreático para evitar la presencia de pancreatitis. Como lo podemos ver, se utiliza también un papilótomo de arco o de tracción y se realiza la septotomía. En este estudio del 2021, en donde compararon pues, la técnica de esfinterotomía transpancreática y precorte, nos encontramos que no hubo diferencia en la aparición de pancreatitis entre estas dos técnicas. Sin embargo, pues en este estudio también nos demostró que la disminución de perforación y de sangrado estuvo más a favor en la realización de esfinterotomía transpancreática. También cuando ya hacemos esta canulación no intencional del páncreas, podemos utilizar la técnica de doble guía o la colocación del stent pancreático. El ESG como tal recomienda nuevamente la colocación del stent una vez entrado al conducto pancreático. Y lo vemos también reflejado en estos 4 metaanálisis donde están comparando la técnica de septotomía transpancreática junto con la técnica de precorte y las técnicas en doble guía. Encontramos que cuando hacen esta comparación entre la técnica de septotomía transpancreática y de aguja de punta fina, hay un aumento en el éxito de canulación biliar cuando lo hacemos a través de la septotomía transpancreática, con complicaciones similares y la presencia de pancreatitis similar. No siendo así, pues con la técnica de doble guía, en donde podemos, incluso en algunos estudios, nos puede llevar mayor rata de complicaciones cuando hacemos técnica de doble guía. Y para eso también la recomendación de ESG, en donde se determina la colocación del stent pancreático con este estudio, donde nos determina con 70 pacientes, 35 colocados con stent pancreático y 35 sin stent pancreático, y el porcentaje de presentación de pancreatitis disminuye en la colocación del stent, en un 2.9% versus un 23% sin stent. Ya estos son los accesorios que ya se vienen implementando, como es el uso del ultrasonido endoscópico, el cual pues hasta el momento tiene una alta tasa de éxito después de la canulación fallida en CEPRE. Sin embargo, todavía nos quedan estudios en el cual nos puede hacer el comparativo con el precorte. Su tasa de canulación es del 91%, aumenta cuando hay patología maligna y el porcentaje de eventos adversos es hasta de un 17%, en donde está la lesión biliar 4.1% y riesgo de infección de 3.8%. Las limitantes de este procedimiento es el costo adicional que le agregamos al procedimiento y la duración de la intervención, el cual lo hace mayor. En este estudio del 2024, en donde compararon la técnica Rendezvous con ultrasonido endoscópico versus la esfinterotomía, podemos encontrar que en los criterios de selección, si bien era cierto que era una anatomía biliopancreática no manipulada y los criterios ambos eran para canulación difícil, pues el éxito técnico y eventos adversos fueron equivalentes entre ambos estudios, solo que la dosis de radiación fue mayor en aquellos pacientes que se utilizó el ultrasonido endoscópico, requirió mayor tiempo quirúrgico y mayor costo. Por tal motivo, todavía sigue siendo imperativo que esto pues, se desarrollen muchos más estudios y que sea enfocado principalmente en pacientes con patología maligna. Entre las otras alternativas que tenemos, pues tenemos la canulación asistida por forceps. Este artículo salió en el 2025 en el American Journal of Gastroenterology, en donde pues con 152 pacientes utilizaron estos forceps que tenemos en la colangioscopia
y lograron traccionar como tal la papila poniéndola expuesta. 70 pacientes se utilizó esta técnica versus 81 sin asistencia y la canulación fue exitosa en el 100% de aquellos pacientes que se le utilizó el forceps versus el 83.9%. Cabe resaltar que la tasa de pancreatitis post-CEPRE fue mayor en aquellos pacientes que se utilizó el forceps versus en lo que no, en un 5.7 versus 3.7%. Este estudio que salió este año justamente pues trata de englobar todas las diferentes alternativas que tenemos frente a un paciente con canulación biliar difícil. Y me gustó mucho porque reúne 2 estudios aleatorizados con una muestra de 1.605 pacientes, en donde compararon precorte temprano, tardío, técnicas de doble guía, stent pancreático, esfinterotomía transpancreática y rendezvous endoscópico con ultrasonido. Al final concluyeron que no había diferencia en el éxito de canulación. Solamente lograron encontrar que cuando se hace rendezvous endoscópico disminuye el riesgo de pancreatitis post-CEPRE. Y de ahí que radica la importancia que este algoritmo no lo dejemos de lado. Sé que lo hemos visto mucho, siempre está en nuestras guías, pero es importante para nosotros, sobre todo aquellos gastroenterólogos jóvenes, que lo tengamos muy presente. Cuando tenemos una canulación en la cual pues es fallida luego de 5 intentos o 5 minutos, tenemos 2 escenarios principalmente. ¿Se entró al conducto pancreático o no se entró al conducto pancreático? Si logramos entrar al conducto pancreático, tenemos 3 alternativas principales, lo que es la septotomía transpancreática, la canulación por doble guía o la colocación del stent pancreático. Si esto llega a ser fallido, pasamos a fistulotomía o papilotomía por precorte, o en otros escenarios repetir la CEPRE en 72 horas, que pueda de igual forma disminuir el edema de la papila, considerar métodos asistidos como el ultrasonido endoscópico e incluso aquí nos faltó la realización de este procedimiento por un segundo gastroenterólogo. Cuando no se logra acceder al conducto pancreático, pues llegamos a la fistulotomía y papilotomía por precorte, que sigue siendo recomendado que se haga tempranamente. Si esto llega a ser fallido, repetir el procedimiento a las 72 horas o considerar métodos asistidos o realización por un segundo gastroenterólogo. Al final, pues mis mensajes son estos. La CEPRE puede ser un procedimiento retador incluso para aquellos endoscopistas expertos. Sabemos que cuando estamos enfrentándonos a esta técnica quirúrgica, muchos de nosotros como jóvenes nos sentimos frustrados inicialmente, pero sabemos que entre más realizamos, mayor va a ser nuestro éxito de canulación. Existen diferentes métodos, los cuales han sido propuestos con un perfil de seguridad favorable en caso de canulación difícil. Siempre tenemos que adaptar la técnica de acuerdo a la situación clínica del paciente, nunca a la inversa. Nosotros igual, cada paciente debe ser individualizado y con las herramientas que tengamos, con eso actuamos. Y la mejor técnica, al final, es con la que te sientas familiarizado. Conocer nuestras limitaciones de verdad que va a ser muy importante para poder evitar complicaciones futuras que puedan tener otra clase de desenlaces. Y esto era lo que él tenía por decirles. Muchas gracias, doctora. Excelente conferencia. Un tema un poquito álgido, sobre todo para los gastroenterólogos jóvenes, como dice usted. No es fácil tomar esa decisión de la fistulotomía o la esfinterotomía temprana. Una pregunta, doctora. Dentro de las cosas que uno hace, estaba viendo en estos días, no tengo experiencia, no lo he hecho, a pesar de... es que hacen la inyección suprapapilar de suero fisiológico para mejorar el precorte. Sí. ¿Qué experiencia tenemos? Incluso pues también tenemos para disminuir la pancreatitis, la agua fría alrededor de la papila para poder evitar estas complicaciones. Sin embargo, todas estas técnicas, así como el ultrasonido endoscópico, nos quedan con estudios que nos pueda determinar la evidencia, pero sí se está realizando. Gracias. ¿Alguna pregunta? Tranquilo. No. Muchas gracias. Doctora Margaret, felicitaciones. Excelente conferencia. Cubrió los principales tópicos de una técnica que
nos hace enfrentar a muchos retos. Yo primero quiero hacer un énfasis en algo que usted mencionó y segundo hacer la pregunta. Yo creo que el precorte debemos hacerlo temprano. Hace años, cuando uno leía hace 15 o 20 años los riesgos, factores de riesgo para pancreatitis post-CEPRE, precorte, estaba de primeros. Sí. Pero es que en esa época se quedaba una hora dándole duro a la papila y ya después de una hora uno decía, bueno, ahora sí hagamos el precorte. Y ese paciente hacía ya pancreatitis. Ahorita con las guías que usted nos muestra de la ESG, que son excelentes y siempre se las recomendamos a nuestros gastroenterólogos en formación, nos mencionan que después de 5 minutos o 5 intentos debemos hacer ya otra cosa, no sigamos pegándole a la papila. Y creo que creo que ahí está la clave, muchos de los estudios que han demostrado que el precorte no causa pancreatitis en un aumentado porcentaje es porque se hace temprano. Usted cambia rápido de técnica y ahí lo logra hacer. Las guías, yo siempre he tenido una duda con el concepto que mencionan, más de una canulación con guía del páncreas es de riesgo, lo cual indica que podríamos aceptar una canulación, no estoy hablando de medio de contraste, podríamos aceptar una canulación y ya 2 es de alto riesgo. Yo me he arrepentido de no dejar un stent pancreático en la primera canulación. Así es. Eso es diferente a lo que dice la guía y obviamente es un concepto muy personal, pero a los gastroenterólogos en formación, y más si tengo una mujer de 20 años con microcoledocolitiasis, me voy una vez al páncreas con la guía, dejo esa guía ya, de pronto intento doble guía, un ratico poquito, después esa paciente sí o sí va con stent pancreático. O female 40 fat. También esta clase de referencias nos hacen pues de una irnos con un stent pancreático y la recomendación del ESG es clara, incluso cuando se va a hacer septotomía transpancreática, después de hacer el precorte con ello, dejar sí o sí un stent. Sí. Y la pregunta, doctora, quería que usted por favor nos explicara un poquito más cómo es la técnica con el forceps. Ok. Asistida con el forceps. Sí, es que justamente con el forceps es el que utilizamos con la colangioscopia, podemos hacer la tracción de la papila y hacer la exposición de la misma. Nosotros, la tracción, no, principalmente abajo, sí. Estas fotos fueron tomadas directamente del artículo y es abajo, sí señor. Incluso el clip tracciona y hace la exposición. ¿Listo? Vale, pues. Bueno, muchas gracias, doctora del Toro, gracias por su presentación. Un tema importante siempre de recordar.